Hola amigos y hermanos, seguimos con el sistema de el barroco, donde entra, decíamos, el Concilio de Trento, que es quizá en Francia donde más cuajó la reforma de la Iglesia. Eso se nota en la aparición de textos sobre el mismo asunto que estamos viendo, sobre los pobres. Tanto en esplendoroso Bossuet et como Vicente de Paúl, y en interpretaciones con estos personajes a la Iglesia. Pero coincide también esta época con el esplendor político de Francia. Pero los textos quedan más en palabras que en práctica, debido al esplendor, que así se llamó, cortesano, y a la extracción social de los obispos. Así, muy rápido, la situación del barroco. Entramos ya y damos un salto grande al siglo XIX. Ello hace que cuando estalle en este siglo la revolución industrial y el problema no sea ya solo repartir los bienes de la tierra, lo que hay, como se dice hoy, sino repartir bien lo que se produce. Este fue el hándicap. Y ahí la Iglesia está prácticamente en esta situación, según la historia, callada, está muda, debido también al choque con la modernidad. Esa modernidad naciente que rechaza o persigue a la misma Iglesia y desvía la atención de esta hacia la autodefensa. En esta situación, el tema de los pobres ya no queda en manos de la Iglesia, sino que queda en manos de Carlos Marx, que surge por aquel entonces, comunista, marxista, pero hombre humano, que es cuando se decía aquello de que los cristianos estaban mudos ante los problemas, que hablaban mucho de la vida eterna, de ser feliz
eso cuando te mueras, y que aquí los cristianos no hacían nada por mover y hacer una sociedad más justa y más igual. Entonces, el tema de los pobres queda en manos de Carlos Marx, este revolucionario comunista que después murió en la miseria, claro, como todos los que lo luchan por los pobres. En la Iglesia hay cosas, como hay pocas voces minoritarias y también pocas voces, y hay que reconocerlo, y más en aquel tiempo, proféticas. Aunque hay que ver, en verdad, que los que hay en este momento es de gran calidad. Y en su lugar aparece el buen número, de aquel tiempo, de mujeres que se dedican a fundar órdenes, instituciones para la enseñanza de los pobres, que nadie los atendía. Pasamos al siglo XX y XXI, que es el nuestro. En estos siglos, aquellos profetas escasos, junto a ejemplo de algunos teólogos protestantes inquietos, van produciéndose un renacer del tema de los pobres en el siglo XX. Más escándalo todavía, porque el progreso está en auge. Cuanto más progreso, como pasa ahora, más pobre. Por desgracia es así. Cuando no podemos llamar progreso a ninguna situación si vamos dejando el lacre, la mierda, podríamos decir, de lo que va produciendo la miseria, la desigualdad, etcétera, etcétera. Que culminará con el Vaticano II en la Asamblea Episcopal de Medellín con la teología de la liberación en América Latina. El siglo XX, a la vez, recupera muchos acentos teológicos de la tradición, pero tiene que enfrentarlos con unas circunstancias totalmente nuevas, y son que están surgiendo en la Iglesia las enseñanzas sociales de la misma Iglesia. Nacen con retraso, como siempre, pero muy lentamente van abriéndose y enriqueciéndose hasta constituir hoy una seria interpelación al neoliberalismo anticristiano que nos domina, que es el magisterio de la Iglesia socialmente mirado.
sería conveniente, y lo vamos a hacer, ver algunas tesis fundamentales al entrar en esta dimensión. Todo este recorrido, y en él brotan algunas tesis teológicas que anticipamos ahora para facilitar estas reflexiones más adelante. La primera es presencia de Dios en los pobres, vicarios de Cristo, persona de Dios, rostros de Cristo, pobres de Jesucristo, etcétera, etcétera. Segundo, de ahí se sigue que no es voluntad de Dios de que haya pobres. Sigue la reflexión. Buena. Y tercero, el ser humano es mero administrador, también buena, nunca propietario último de los bienes de la tierra, cuyo propietario es Dios. Y en cuarto lugar, voluntad de Dios es que quien tiene riqueza o tiene dinero no considere lo suyo como propio, sino una vez convenientemente cubiertas sus necesidades, sepa que lo que le sobra no es suyo y es ladrón si lo retiene. Quinto pensamiento. Si no se acepta ese principio, la mera existencia de los pobres es un argumento decisivo contra la existencia de un Dios providente. Sexto, la Iglesia es necesariamente Iglesia de los pobres y para los pobres. O no, es Iglesia de Cristo. Esto dicho por el Papa Francisco cuando lo hicieron Papa de la Iglesia Católica. El 7. En el mundo moderno se hacen necesarias dos cosas. La necesidad del contacto directo con los pobres, que pueden ser fuente de experiencia espiritual. Si no, ojos que no ven, corazón que no siente. Y añadimos, si no ves con los ojos de la cara, no amas a tu hermano, no puedes decir que crees en Dios.
y la necesidad de abordar el tema desde coordenadas estructurales y no desde coordenadas personales, solamente personales, como se veía. En definitiva, el problema se convierte en lo que ya se llamó la cuestión social. Pues ahora vamos a pasar a los textos que nos van a dar argumento para lo que tenían que hacer los padres de la Iglesia. Y empezamos por ello. Ya hemos dicho algo de antes, pero lo vamos a coger desde los padres de la Iglesia, desde el siglo I al siglo V. Un padre de la Iglesia es San Basilio. Basilio, donde yo estoy, en la parroquia de San Basilio el Grande, decía: la mayor parte de los ricos no ponen tanto afán en tener dinero por razones de comida y vestido, sino que el diablo se ha dado buenas mañas en surgir a los ricos infinitos pretextos para gastar, de modo que se busca lo inútil como necesario y nada les basta para sus necesidades imaginarias. Esto ya lo decía San Basilio, pero sigue más. Pero las riquezas no han sido dadas, decía él, para administrarlas, no para gastarlas en placeres. Quien se desprende de ellas ha de alegrarse como quien devuelve lo ajeno. Pero aquí surgía una pregunta, o muchas preguntas. ¿Qué responderás al juez, tú que revistes las paredes y dejas desnudos a seres humanos? Otra. ¿Qué responderás tú que adornas a los caballos y ni siquiera te dignas mirar a tu hermano cubierto de harapos? Esto lo decía ya San Basilio. Cuando entró en casa de un rico, viejo y tonto, me doy cuenta de que adorna lo que carece de alma y deja sin adorno alguno a su alma. ¿De qué te aprovecha llevar tu mano iluminada por piedras preciosas? ¿A quién se le perdonó la muerte por consideración a sus riquezas? Estas eran las homilías
contra los ricos que hablaba en sus sermones San Basilio. Solamente traemos pues unas pinceladas. Otro padre de la Iglesia en estos siglos, del 1 al 5, es San Gregorio de Nisa. Todo esto es conveniente que lo asimilemos, porque hoy no se habla nada, o se habla muy poco de los padres de la Iglesia, por desgracia. San Gregorio de Nisa considera quiénes son los pobres y descubrirás tu dignidad si descubres quién son los pobres. El Señor, por su bondad, le restó su propia persona a fin de que conmuevan a los que son duros de corazón y enemigos de los pobres, que son los despensores de los bienes que esperamos. Los porteros del reino de los cielos, los que abren a los buenos y cierran a los malos. Ellos son, a la vez, duros acusadores y excelentes defensores. Y defienden y acusan no porque dicen, sino por el hecho de ser vistos por el juez. Mientras hay todos esos lujos en tu casa, ahí, a la puerta, están tendidos 1000 Lázaros. Y si llegan a molestar un poco más en las puertas, salta de cualquier rincón un portero canallesco del amo cruel y los echa a palos o llama a los perros. Y así, los amigos de Cristo tienen que marcharse llevándose de propina insultos y golpes. Ellos, que son el resumen de todos los mandamientos. Esto lo decía sobre el amor a los pobres San Gregorio de Nisa. San Juan Crisóstomo. Salimos de la iglesia, decía él, y contemplamos hileras de pobres que forman como una muralla a ambos lados. Y pasamos de largo, sin conmovernos, como si viéramos columnas y no cuerpos humanos. Apretamos el paso como si tuviéramos estatuas sin alma, en lugar de hombres que respiran. Es que vamos con hambre, me dices. Pues precisamente el hambre os habría de persuadir y a deteneros, porque, como dice el refrán, vientre lleno desconoce al hambriento. Solo el que pasa gana reconoce la necesidad
ajena por la suya propia. Y después de tanta inhumanidad, nos atrevemos a levantar las manos al cielo y pedir a Dios misericordia, decía él. No pensemos que basta nuestra salvación traer a la Iglesia un cáliz de oro y pedirías después de haber despojado a las viudas y a los huérfanos. Eso no vale. Si tu alma sigue siendo peor que el plomo o una teja, ¿de qué vale entonces el cáliz de oro? En la última cena no era de plata la mesa, ni la copa que el Señor dio a sus discípulos, su propia sangre. Porque Dios no tiene necesidad de vasos de oro, sino de almas de oro. Y la Iglesia no es un museo de oro, plata, sino una reunión, decía él, de ángeles. Os digo, acoso, que lo tiréis todo. Eso no. Disfruta de lo tuyo. Pero una vez hayas cubierto tu necesidad, haz algo necesario con lo inútil y superfluo y destrúyelo entre los que se mueren de hambre y tiritan de frío. Decía él, tu Señor anda por ahí muerto de hambre y tú dándole a la gula. Que no sea todo nuestro afán acumular riquezas a toda costa y más que nadie. Piensa lo que serías tú en su lugar. ¿Qué querrías entonces que hicieran los demás por ti? Si nos avergonzamos de quienes Cristo no se avergüenza, nos avergonzamos del mismo Cristo, decía. Un esclavo no teme a su amo ausente, pero el rico lleva por todas partes a su propio tirano. Dios no ha hecho nada malo, todo es bueno y muy bueno. También las riquezas, a condición de que no dominen a quienes la poseen y remedien la pobreza. Una luz que no desterrará las riquezas, sino que las aumentará, no sería luz. De modo semejante, no es verdadera riqueza lo que no destierra la pobreza, sino la que la aumenta. Me diréis, ya estás otra vez metiéndote con los ricos, le decían. Pero yo os digo, ya estáis otra vez vosotros contra los pobres. No estoy hablando contra los ricos, sino a favor de los ricos.
decía este padre, San Juan Crisóstomo. Repito, no estoy hablando contra los ricos, sino en favor de los ricos, porque te quiero librar del pecado. Te saco de tu rapiña y te hago amigo de todos y amable a todos. ¿Es eso aborrecente? ¿Es eso aborrecerte o más bien amarte? No te persigo a ti, sino a tu pasión, que es el pecado. El no dar parte de lo que se tiene ya es un género de rapiña, porque el principio y raíz de toda riqueza es siempre, forzosamente, la injusticia. Porque al principio Dios no hizo rico a uno y pobre a otro. Y si miramos las cosas hasta el fondo, el mayor placer está en la sobriedad. Así hablaba en sus homilías San Juan Crisóstomo. Pero nos metemos con San Jerónimo, que brevemente decía: con razón habla el Evangelio de riqueza injusta, pues todas las riquezas no tienen otro origen que la injusticia, y no se puede uno hacer dueño de ellas, a no ser que otros la pierdan o se arruinen. Por tanto, si tienes más de lo que necesitas para vestir, distribúyeselo a los que no tienen, y reconoce que eres deudor de ello. Carta a Vidia. San Ambrosio decía esto: ¡ay, ricos! ¿Hasta dónde pensáis llevar vuestra codicia insensata? ¿Es que sois acaso los únicos habitantes de la tierra? ¿Por qué expulsáis de vuestras posesiones a los que tienen vuestra misma naturaleza y reivindicáis para vosotros solos la posesión de toda la tierra? Cuanto más tienes, más deseas. Aquí me acuerdo de la frase que es esta: no es más feliz el que más tiene contra el capitalismo, sino el que menos necesita. Cuanto más tienes, más deseas. ¿Es verdad o no? Claro que es verdad. Y aunque lo adquirieras todo, seguirías siendo un indigente, pues la avaricia se inflama con el lucro en lugar de extinguirse. El rico es más tolerable cuanto menos tiene. Lo que Dios hizo nacer para muchos por medio de ti, tú te lo reservas para ti solo, o mejor dicho, lo pierdes para ti solo.
Muchos ricos decid que no debemos bendecir al que Dios maldice y quiere que pase necesidad. Pero yo te digo que los pobres no son malditos. La tierra es de todos, no solo de los ricos, pero son muchos más los que no gozan de ella que los que la disfrutan. Lo que das al necesitado te aprovecha también a ti. ¿Por qué? Es el propietario el que debe ser dueño de la propiedad y no la propiedad señora del propietario. ¡Cuánta razón! Libro de Noval israelita. Los misterios de la fe no requieren oro, y lo que no se puede comprar con el oro tampoco se dignifica más con el oro. Sobre los deberes de los ministros de la Iglesia. ¿Cómo estarían? Aquí lo dejamos para después entrar y seguir con más padres de la Iglesia, como puede ser San Agustín o San Pedro Crisólogo. Hasta ahora, nos vemos.